por moco, por pus, o líquido de edema o células, ¿sí? Dijimos que el acino era la porción distal al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es la última parte de que realiza la conducción de la vía aérea, mientras que el bronquiolo respiratorio, el saco alveolar, el alveolo y demás son los responsables del intercambio gaseoso. Como ustedes verán, el acino no es identificable mediante una TACAR. Entonces se ha elegido como la referencia, como unidad de referencia radiológica al lobulillo pulmonar secundario, que sí, es una estructura visible y valorable mediante la tomografía axial de alta resolución. Entonces, nosotros podemos definir al lobulillo pulmonar secundario como la más pequeña, digamos, unidad que está separada por tejido conectivo y que va a ser visible mediante la tomografía axial de alta resolución. Tiene una forma poliédrica, ¿sí? A veces regular, a veces irregular, tiene un diámetro de 1 a 2,5 centímetros y va a estar separado por septos interlobulillares. Contiene entre 3 a 5 acinos. Según la bibliografía, puede tener muchos más acinos, y lo importante es que sepamos que a nivel del centro del lobulillo pulmonar secundario vamos a encontrar la arteriola y el bronquiolo. Por fuera, y también podemos encontrar parte de linfáticos. A nivel interlobulillar o sea, discurren las venas y vamos a tener también los vasos linfáticos. Pero los vasos linfáticos también los podemos encontrar a nivel subpleural y a nivel intralobulillar. Si nosotros dividimos el intersticio, o sea, esa red de tejido conectivo que va a separar cada uno de los lobulillos, vemos que hay un tejido conectivo que es axial, ¿sí? Y es el peribroncovascular. ¿Por qué? Porque dijimos que en el centro del lobulillo estaba la arteriola y el bronquio. Entonces, cuando hablamos de que hay un engrosamiento peribroncovascular, nos estamos refiriendo a esto. Puede ser intralobulillar, como les dije, dentro del lobulillo, puede ser subpleural, pegado a la pleura. Esto es muy importante porque va a ser uno de los elementos que nos va a diferenciar la distribución de las lesiones micronodulillares. Entonces, en una especie de comparación tenemos una imagen, por supuesto, que está multiplicada para que se pueda ver mejor. Esto es un lobulillo pulmonar secundario. Vemos los septos interlobulillares, en el centro las unidades centrolobulillares, es decir, la arteria y el bronquio, y a nivel periférico van a estar también entonces las venas y los linfáticos. Tiene su equivalente en esta imagen. Miren estas opacidades redondeadas en el medio, en el centro del lobulillo, ¿sí? Entonces, del patrón nodular vamos a hablar de los nódulos y de los micronódulos. Micronódulos, imágenes que llegan hasta los 4 milímetros, y a partir de ahí vamos a hablar
de los nódulos. Recuerden que son hasta 3 centímetros. Y vamos a desarrollar cada uno en relación a sus características. En relación al micronódulo vamos a hablar de su apariencia, si es bien o mal definido, qué tipo de atenuación tiene, si es de partes blandas o vidrio esmerilado, o si de pronto es una opacidad intensa, como puede ser el patrón miliar. Y vamos a hablar de la distribución que, de acuerdo a la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, se van a distribuir, o sea, puede ser perilinfática, centrolobulillar y aleatoria. Entonces, nosotros tenemos los 3 patrones de distribución de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos una tomografía axial computada de alta resolución y tenemos un patrón micronodular, lo primero que tenemos que ver es si se respeta la superficie pleural o las cisuras, que en realidad las cisuras son repliegues de la superficie de la pleura. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener un primer patrón, que es el centro lobulillar, en el cual se va a respetar la superficie pleural. El patrón perilinfático, como vemos, va a ocupar o se va a distribuir en todos los lugares que dijimos que corrían los vasos linfáticos. Dijimos que estaban a nivel subpleural, dijimos que estaban a nivel intralobulillar, dijimos que estaban las cisuras, ¿sí? Y también estaban a nivel interlobulillar, o sea, entre lobulillo y lobulillo. Después tenemos el patrón aleatorio, que no respeta absolutamente nada, no está ni en el centro del lobulillo, tampoco se observa en los lugares del patrón perilinfático, es decir, puede estar o no puede estar, y a diferencia de lo que es el perilinfático, que tiene una distribución establecida y los nodulillos están organizados uno al lado del otro, en el patrón aleatorio es un patrón anárquico, al azar pueden encontrar los nodulillos en cualquier lugar del lobulillo. Entonces, primera pregunta es, ¿el patrón micronodular que yo estoy viendo en la tomografía afecta la superficie pleural y las cisuras? Si no la afecta, entonces es un patrón centrilobulillar. Ahora, si la afecta, tenemos 2 posibilidades, el perilinfático y el aleatorio. Si yo veo que los nodulillos están a nivel subpleural, en los septos, a nivel también peribroncovascular, entonces yo sé que es perilinfático. Tiene una organización, tiene una típica distribución. En cambio, si es anárquico, está en cualquier lugar del lobulillo, es aleatorio, este es el patrón miliar. Entonces, vamos a los nódulos perilinfáticos. Miren ustedes cómo se ve un nodulillo al lado del otro. Se ve también a nivel intralobulillar y se ve interlobulillar. Cómo llega a la periferia, lo vemos acá, y cómo lo vemos también en cisuras. Cuando vemos los nodulillos pegaditos uno al lado del otro, o sea, su imagen nodular, se comparó con lo que es la imagen en collar de perlas. Entonces, básicamente los 3 diagnósticos más importantes son sarcoidosis, linfangitis carcinomatosa, que en general se va a acompañar de derrame pleural, y la silicosis. Ahora, ¿qué pasa con el patrón nodular aleatorio, o sea, el patrón miliar? Como dijimos, los nodulillos son más opacos y pueden estar a nivel de la cisura, puede estar, digamos, en cualquier lugar del lobulillo.
La otra característica es que también puede observarse a nivel subpleural. Y cuando nosotros hablamos de patrón miliar, nos viene a la mente que el único que produce o la única enfermedad que produce el patrón miliar es la tuberculosis. No. La histoplasmosis diseminada en los pacientes inmunocomprometidos también presenta patrón miliar. Las metástasis, especialmente tiroides, mama, melanoma y riñón, presenta un patrón miliar. La infección viral varicela ya no se ve tanto, pero antes se observaban los nódulos, los nodulillos, los micronódulos que estaban calcificados. La sarcoidosis y la silicosis. Con respecto al patrón miliar en la tuberculosis, recuerden que son micronodulillos hasta 2 milímetros, que se llama miliar porque se lo ha comparado al grano de mijo, que como es una diseminación hematógena, va a ser bilateral, simétrica, de vértice a base. Eh, Ocurre que en las primeras semanas puede ser que ustedes no vean la radiografía, o sea, las imágenes en la radiografía, porque a diferencia de lo que es el patrón alveolar, que ustedes, digamos que había una tendencia a la coalescencia y recién podían ver la consolidación cuando se habían unido todas esas imágenes en los patrones intersticiales. Lo que ocurre es que ustedes recién ven los nodulillos por un mecanismo de pila de moneda, o sea, recién lo ven en la radiografía cuando se superponen. Y eso puede llevar 2 semanas. Esto es uno de las causas de la importancia de pedir una tomografía en pacientes ancianos que vienen de pronto con una clínica que puede no ser la típica de la tuberculosis, pero que tiene factores de riesgo y se presenta con síndrome febril prolongado, factores de riesgo epidemiológicos para poder hacer una tuberculosis miliar. También los pacientes inmunocomprometidos, o sea, uno espera que un paciente tenga de pronto, sea un sintomático respiratorio para hacer el estudio de la tuberculosis, pero resulta que no todo paciente tiene una localización pulmonar o no todas las localizaciones pulmonares son por diseminación broncógena. Existe también la diseminación hematógena, entonces tenemos que pensar en otros síntomas y recordar la tríada diagnóstica de la tuberculosis, que es la pérdida de peso, es la fiebre, generalmente es una febrícula vespertina, pero en las formas diseminadas y en los pacientes inmunocomprometidos, la fiebre puede ser alta y durante todo el día, y la sudoración nocturna. Y hay que hacer hincapié en esto. Por otro lado, otra cosa que quería explicarles, porque hay confusiones en los términos, esto en realidad tiene que ver con definiciones de los tisiólogos de otros años, ahora esto se viene actualizando. En realidad uno habla de lo que es una tuberculosis diseminada cuando existe 2 o más localizaciones no contiguas. Por ejemplo, si un paciente tiene una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis laringea y una forma ganglionar, eso no es una tuberculosis diseminada, porque la forma laringea es contiguo a la tuberculosis pulmonar. Ahora, si el paciente tiene
una localización pulmonar y además tiene una localización abdominal como una hepatoesplenomegalia, si tiene además granulomas en médula ósea o si tiene una meningitis tuberculosa o mal de Pot, ahí sí hablamos de diseminación hematógena. Por otra parte, o sea, diseminada, eh, toda tuberculosis miliar es una diseminación hematógena, pero no toda diseminación hematógena es una tuberculosis miliar. ¿Qué significa? Que puede haber nodulillos más grandes que el grano de mi hijo y hacer una diseminación hematógena. Y por último, a veces hay formas diseminadas y no vemos en en la tomografía un patrón miliar. O el patrón miliar puede encontrarse con otras lesiones, o sea, cavidades o demás. Entonces, en los casos que en la imagen no vemos un patrón miliar, se habla de tuberculosis diseminada críptica, que suele ser muy grave porque no hay parámetros para pensar que existe una diseminación y entonces hay un retraso diagnóstico importante. Suele pasar mucho en terapia, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. Acá, bueno, quería mostrarles cómo ocurre, o sea, cómo se visualiza a nivel de la radiografía, porque muchas veces los alumnos o los residentes nos dicen, pero yo no la veo a nivel radiológico. Y bueno, uno tiene que acostumbrarse y pensar que inicialmente puede no estar presente. Hay un estudio hace muchísimos años en los que le dieron a radiólogos expertos radiografía con tuberculosis miliar, que se había sido confirmada con tomografía, pero le dieron las radiografías iniciales para ver qué era lo que ellos observaban. Entonces, en realidad, de los tres radiólogos especialistas, ninguno llegó a más del 80% a hacer un diagnóstico. Ellos veían como que había una disminución de los reparos anatómicos broncovasculares en la radiografía, como que algo no funcionaba bien, pero no podían delimitar, o sea, no podían de pronto decidir qué era lo que veían. De ahí surge el vidrio esmerilado o el término vidrio esmerilado en la radiografía. O sea, como si uno pudiese ver la imagen por detrás de un vidrio esmerilado donde sí intuye que hay algo, pero no sabe qué. Mientras que el vidrio esmerilado en la tomografía de alta resolución es diferente. Les quise comparar las imágenes para que vean cómo estos nódulos están en el centro del lobulillo, están a nivel de los septos, están a nivel subpleural, están distribuidos por todas partes, como les dije, en forma anárquica. Y vamos a los nódulos centrolobulillares, que son los que más inconvenientes generan por los diagnósticos, porque a veces si de pronto hay una cantidad muy importante, uno los mira y al principio no sabe si es una tuberculosis miliar o si es una diseminación broncógena. Yo, o sea, los nodulillos acá en la imagen están, digamos que son grandes, no son tan grandes, pero sí le quise demostrar para que se acuerden, celeste y amarillo, que hay un respeto de lo que es el espacio subpleural y por supuesto las cisuras. Recuerden, la característica de los nódulos centrolobulillares es que se ubican en el centro del lobulillo. Entonces, si se ubican en el centro del lobulillo, van a respetar el espacio subpleural y la cisura.
Pero además, como existe la misma distancia entre el centro del lobulillo, de un lobulillo a otro, las imágenes, como les dije, tienen cierta organización, a diferencia de lo que ocurre en el patrón de diseminación hematógena. Pueden ser sólidos o en vidrio deslustrado y eso tiene bastante que ver con la etiología, si de pronto es infecciosa o inflamatoria. Y bueno, básicamente hay tres posibilidades diagnósticas: que se produzca por inflamación, por infección y vascular, porque se observa muchas veces por una no microangiopatía, no, sino por una oclusión por células tumorales. Entonces, dentro de los patrones diferenciales más importantes, vamos a encontrar entonces dos. La forma infecciosa, estamos hablando de bronquiolitis, ¿sí? O sea, de aquellos, del compromiso de los bronquiolos muy chiquititos, menos de 2 milímetros, de la vía aérea distal, y tenemos entonces la posibilidad de que se trate de una bronquiolitis infecciosa o inflamatoria. En el caso de que sea una bronquiolitis infecciosa, puede ser, bueno, los chicos recuerden el virus respiratorio, el sincicial respiratorio, el adenovirus y el parainfluenza. En las bacterias podemos ver el micoplasma. Bueno, tenemos las micobacterias, en el caso de tanto la tuberculosis como las atípicas, o sea, las micobacteriosis que hacen diseminación endobronquial, y en el caso de los hongos, Aspergillus en su forma invasiva, no cuando coloniza la cavidad, sino amatoria,